encausada, o sea, no puede ser, y no se le puede imputar la acción porque hay una causa externa que hace que esa persona actúe de acuerdo con la voluntad de otro. No es directamente responsable, es una opinión que está recogiendo Gorgias en este discurso, y nombra la palabra, la ley y la razón, y a partir de esos tres ámbitos, cómo por cada uno puede ser condenado frente a lo que ella, frente a la acusación que se le imputó a Elena, acusado el que la violenta. Y otro elemento que quiero llamar la atención, porque por eso escogí este discurso de Gorgias. Nosotros habíamos visto cuando hicimos la presentación de los antecedentes de la retórica de Aristóteles un poco cómo a Gorgias se lo reconoce mucho porque conjuga poesía y retórica, o sea, cómo el discurso retórico de Gorgias es un discurso que eleva y que utiliza mucho las pasiones. Entonces aquí vamos a llamar la atención sobre dos pasiones que aparecen enunciadas en este argumento, que son el terror y la compasión, que son dos pasiones que aparecen y que son muy importantes en la tragedia griega. Y aquí fundamentalmente Gorgias está acudiendo a esas dos pasiones, cuando él dice, aquel hizo cosas terribles, o sea, uno se aterroriza cuando siente terror por esas acciones, por algo que es producido por la violencia, uno se aterroriza porque la violencia somete, pero al mismo tiempo esas acciones terribles que uno contempla porque no le está sucediendo a uno, sino le está sucediendo a otro, uno siente compasión, y eso es lo que en la poética Aristóteles dice que produce la catarsis. Eso es lo que en la tragedia, esa combinación de esas dos pasiones, del terror y la compasión, precisamente es lo que produce la catarsis en el auditorio, porque veo las acciones producidas, me producen terror, no son acciones que yo mismo esté sufriendo, y siento que como es un ser humano, y es un ser humano más elevado en el caso de Elena, o sea, si a esa persona que tiene las dotes que tiene Elena, si a esa persona que es hija de dioses, esa persona que es admirada por su belleza y que es deseada por su belleza, le sucede lo que le sucede, yo que no tengo esas características, pues puedo estar más susceptible de que eso que me suceda a mí también. Entonces eso es el terror que siento frente, por ejemplo, dice Aristóteles, la representación de acciones como por ejemplo el Edipo, la representación de la tragedia de Edipo, algo que le sucede a Edipo, que es un rey, y que no es él el causante de que le suceda eso, sino es por obra precisamente de los dioses o por obra del destino. Yo que no soy como ese rey, pues más, y que soy humano como él, más me puede suceder a mí, y eso es lo que genera a su vez la compasión. O sea, como no es él el causante de lo que le está sucediendo, porque Aristóteles dice, uno no se compadece de lo que le sucede a alguien que es realmente culpable de lo que le está sucediendo, o sea, que es el directo responsable de los efectos negativos que puede tener su acción. Yo me compadezco frente a las personas que le suceden desgracias, pero que ellos no son los directos responsables de esas desgracias. Entonces esas dos pasiones de terror y compasión, dice Aristóteles en la Poética, son las que generan la compasión. Y entonces aquí vemos precisamente a Gorgias acudiendo a esas dos emociones, a la emoción del terror y a la emoción de la compasión. Entonces dice, ella violentada, privada de su patria, o sea, privada de su patria, huérfana de sus amigos, o sea, todas las desgracias juntas, ¿cómo no será con razón antes compadecida que difamada? Aquel hizo cosas terribles, o sea, ella fue violentada, sacada de su patria, separada de sus amigos, ella la sufrió, es justo entonces que se la compadezca. O sea, no es responsable de esa acción, por lo tanto lo único que merece no es
no es que se la acuse, sino que por el contrario se la compadezca. Y la otra noción que aparece ahí, y a la cual nosotros vamos a ver que Aristóteles también dedica a la retórica en el libro segundo, dedica a esta pasión, o sea, todas estas pasiones vamos a ver que Aristóteles las va a retomar en la retórica. La otra pasión que aparece ahí es el odio. El odio es diferente a la ira, va a decir Aristóteles, porque dice, o sea, es un tipo de hombre, ese tipo de hombre que realiza esa acción violenta, es su acción que es típica, arrastrar a alguien, violentar a alguien para sacarla y contra su voluntad. Esa acción como tal, y ese tipo de hombre, lo que genera es el odio, y esa va a ser otra pasión. Entonces es interesante tener en cuenta como esas tres, el terror, la compasión y el odio, que son pasiones que este argumento está poniendo como para generar precisamente una disposición del oyente. Vamos a ver cómo Aristóteles lo va a retomar y lo va a trabajar en su retórica. Ahora vamos con la palabra. Dice Aristóteles: si fue la palabra lo que la convenció y engañó a su alma, tampoco en esto es difícil defenderse y disipar la culpa de la siguiente manera. Vamos a poner un poco más cuidado a este argumento, porque después vamos a ver cómo Aristóteles habla sobre o le concede esta importancia a la palabra en la retórica, porque de hecho el discurso que está pronunciando Gorgias es un discurso de la palabra y es un discurso que se orienta a persuadir a otro respecto a los argumentos que está presentando. Entonces dice: la palabra es un gran soberano que con un cuerpo pequeñísimo y totalmente invisible realiza acciones divinas. Puede, en efecto, hacer cesar el miedo, eliminar el dolor, provocar el gozo, aumentar la compasión. ¿Cómo sucede? Voy a explicarlo. Es preciso que lo explique para la opinión de los oyentes. Considero, así como lo digo, que cualquier clase de poesía es un discurso con medida. A quien la escucha penetra un escalofrío lleno de terror, una compasión que arranca las lágrimas, una codicia derretida de nostalgia. Por efecto de la palabra, el alma sufre un sufrimiento peculiar en relación a la suerte y al fracaso de hechos y personas ajenas. Entonces, esta presentación de Gorgias pues es muy potente, porque primero describe la palabra y dice: es un cuerpo pequeñísimo, pero miren la fuerza que tiene la palabra. A pesar de ser un cuerpo tan pequeño, produce acciones divinas. Es capaz, nosotros somos capaces con la palabra de persuadir a otro, y esa es la gran importancia que tiene la retórica, porque una cosa es la violencia, otra cosa es la palabra, pero también vamos a ver la fuerza que tiene la palabra. Uno puede, Perelman, por ejemplo, en el Tratado de la Argumentación, a mí siempre me ha llamado un poco la atención ese argumento de él. Dice, por ejemplo, un niño que está inquieto y que está molestando y que yo no sé qué hacer, le puedo dar una palmada y se queda quieto el niño, pero después vuelve a estar en la misma situación y vuelve a hacer lo mismo, yo le vuelvo a dar una palmada. O sea, yo puedo ejercer violencia para en ese momento hacer que ese niño deje de molestar, pero si yo con la palabra empiezo a persuadirlo y a darle razones y argumentos sobre por qué hay que estar en ciertas circunstancias, estar calmado, el niño va a recordar esas palabras cada vez que se enfrenta a determinadas situaciones. Puede que lo vuelva a hacer, pero ya tiene como las razones. O sea que aquí precisamente lo importante de la retórica es que está mostrando con este discurso, ya Gorgias estaba mostrando que los griegos
ya empezaron a tener conciencia del poder que tenía la palabra. O sea, nosotros sabemos que los griegos vienen de una tradición guerrera, hablábamos de los guerreros en la sesión pasada, o sea, de cómo para ellos el valor y el coraje y la gloria era casi que la virtud del hombre heroico. O sea, cómo eso empujaba a hacer acciones gloriosas, pero también recordamos cómo en la Ilíada ya ellos se habían empezado a darse cuenta del poder que tenía la palabra. Recordamos el discurso de Héctor en la Ilíada, cómo él trataba de persuadir a los guerreros para que cesara el conflicto. Entonces, los griegos empezaron a tener conciencia del poder que tenía la palabra y la diferencia que había entre la palabra y la violencia. Aquí vemos precisamente cómo Gorgias está, tras el argumento de la violencia, está introduciendo el argumento de la palabra y está presentando de manera muy clara ese poder que tiene la palabra. Y obviamente Gorgias, porque vamos a ver que eso es lo que se va a concentrar un poco Aristóteles en la retórica, para Gorgias la palabra es como la palabra de la poesía. O sea, en la retórica de Gorgias se ha establecido que no había esa diferencia tan marcada que se dio después entre poesía y retórica. Y como vemos aquí, la palabra, él alude a la poesía y alude al poder que tiene la palabra en relación precisamente con las pasiones, y explicita que la palabra produce efectos a nivel de las pasiones de los hombres, y nombra el miedo, e incluye el dolor y incluye el goce. Vamos a ver después con Aristóteles estos dos términos de placer y dolor, lo que implica en relación con las pasiones. Cómo esos dos efectos, digamos así, están directamente relacionados con las pasiones, y cómo aquí Gorgias ya las conecta. O sea, produce en el alma por medio del placer y por medio del dolor, aquí en el dolor y el gozo, dice, ese miedo que puedo producir con la palabra, genera a su vez el acto de compasión. O sea, no es solamente, y eso vamos a ver también en Aristóteles, es muy interesante ver, no es solamente porque contemplamos escenas terribles que se produce el terror, por ejemplo, o el miedo, sino porque con la palabra, o sea, además de que con la escena, eso puede producirse con la palabra. O sea, está haciendo un énfasis Gorgias acá, de que con la palabra se pueden producir las emociones, y eso es algo muy interesante. O sea, no es porque las contemplo, sino es porque la palabra también es capaz de producir esas emociones. Entonces, este énfasis que hace Gorgias aquí es muy importante para lo que recoge después Aristóteles. Y introduce el elemento de la opinión, que nosotros desde la sesión pasada estamos viendo cómo la retórica, entonces, el campo de la retórica es el campo de las opiniones, se mueve en el campo de la opinión, y en este caso estamos viendo cómo la palabra está directamente ligada con lo que sería la opinión, y que la opinión, vamos a ver cómo la nombra Gorgias. Es preciso que le explique para la opinión de los oyentes, o sea, lo que importa, y volvemos a nuestra idea de la opinión de la comunidad política, lo que importa no es mi opinión subjetiva, lo que importa es que todos nosotros nos forjemos una opinión. Yo estoy tratando de modificar una opinión que está difundida. Esa opinión que está difundida es que Helena es la causante de la guerra de Troya, que Helena es la que causó esa guerra, y lo que está haciendo Gorgias es mostrando que por medio de la palabra yo puedo hacer cambiar esa opinión que tiene toda una comunidad sobre Helena, porque voy a presentarles los argumentos que permiten que ustedes cambien esa opinión.
O sea, los argumentos que yo voy a presentar es para que el oyente pueda formarse una opinión, y sobre eso también va a volver muy claramente Aristóteles. Y entonces voy a mostrar cómo en un discurso que para Gorgias es poético, dice: cualquier clase de poesía es un discurso conmovedida. A quien la escucha penetra un escalofrío. O sea, la palabra es capaz de mover las pasiones. Casi siempre cuando se alude a la teoría de la argumentación, y eso es algo que también vamos a discutir un poco en esta aula abierta, en el caso de la teoría de la argumentación uno ve muy claramente que Perelman no recoge las opiniones generalmente admitidas con respecto a las pasiones. O sea, no tiene en cuenta argumentos que pueden mover las pasiones, porque la argumentación, y siguiendo un poco la tradición de la modernidad, la argumentación es racional. La argumentación se orienta a la razón y no a las pasiones. Entonces, lo que me interesa mostrar, lo que voy a intentar mostrar, es cómo a lo que llamó la atención Aristóteles es que realmente cuando se trata de la retórica sí usa las emociones, y uno se da cuenta por los discursos de los políticos, ¿cierto? Recordemos algo que para nuestra memoria histórica es un poco doloroso: los discursos del presidente de los Estados Unidos cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas. Todo el discurso estaba orientado a generar el odio para poder emprender las acciones militares que él necesitaba emprender. Y cómo hoy de pronto la sociedad occidental se da cuenta del engaño de pronto que con ese discurso se quiso montar. O sea, que detrás de toda ese montaje de pronto no era tan real la amenaza que se estaba mostrando mediante el discurso. Entonces, esto es muy importante porque es que hay que tener en cuenta también que el discurso engaña, y eso es algo que también vamos a mirar acá. Pero aquí lo que está mostrando es el gran poder. O sea, lo que de pronto no tiene en cuenta la teoría de la argumentación de Perelman es que efectivamente se persuade mediante las pasiones, efectivamente se mueve la opinión mediante las pasiones, y negarlas es quedar sometido a que se manipule con las pasiones. Entonces hay que volver sobre eso para reconocer que en los discursos es cuando se está utilizando las pasiones. Entonces aquí cuando Gorgias estamos mirando cómo todo el tiempo está recurriendo a las pasiones o emociones, y cómo cómo él explícitamente está conectando el poder que tiene la palabra de producir esas emociones con mover la opinión de los oyentes. Y eso lo vemos al final del argumento: a quien la escucha penetra un escalofrío lleno de terror, una compasión que arranca las lágrimas, una codicia derretida de nostalgia. Por efecto de la palabra, el alma sufre un sufrimiento peculiar en relación a la suerte y al fracaso de hechos y personas ajenas. Entonces vuelve a hacer énfasis, o sea, por la palabra, yo con la palabra puedo hacer suscitar en el oyente emociones que no tienen que ver directamente con él, sino con lo que él está poniendo, él está relatando con respecto a otro. Y ahí es otro elemento muy interesante, porque va a mostrar no solamente que las pasiones son subjetivas, sino que también las pasiones tienen que ver con la comunidad. O sea que las pasiones también son culturales, las pasiones también son producto de las opiniones que una comunidad se va forjando sobre sí mismo. Entonces, esto es como lo interesante de ir marcando con respecto al discurso de Helena. Una vez establecido ese poder de la palabra, Gorgias dice, vuelve otra vez al asunto que él está tratando de presentar. Ea pues, volvamos al discurso que llevamos.
Los hechizos inspirados por medio de las palabras se convierten en creadores de placer, eliminadores de tristeza, pues mezclada con la opinión, la fuerza del encantamiento del alma la hechiza, persuade y transporta por su seducción. Aquí la conexión que está haciendo Gorgias también es muy interesante. Ya vuelvo a insistir, Gorgias no hace la diferencia entre retórica y poesía, y aquí está hablando de algo que de pronto en las teorías contemporáneas de la retórica se tratan de como de separar. Una cosa es la seducción y otra cosa es la persuasión, pero aquí obviamente Gorgias las está poniendo, las está vinculando, pero está mostrando realmente que por la fuerza de la palabra, pero de la palabra bella, de la palabra poética, de la palabra que tiene un determinado sonido, un determinado ritmo que pertenece más, según Aristóteles, a la poesía, esa palabra logra elevar, logra encantar, logra hechizar, y es algo que Gianni Carchia en un libro que tiene que se llama La retórica de lo sublime muestra con relación a Gorgias. O sea, él dice que la retórica de Gorgias es una retórica que estaba vinculada con la poesía, que era una retórica que elevaba, que permitía realmente lo sublime, dice Gianni Carchia, y que con Aristóteles, él critica a Aristóteles, ese encantamiento de la palabra, esa seducción de la cual está hablando aquí, Gorgias se perdió porque Aristóteles realmente separó la poética de la retórica. O sea, él se preocupó mucho en esos dos textos de mostrar que la retórica, y eso también es muy interesante ver eso a nivel de la historia, de la separación de lo que sería poesía, de lo que sería propiamente la prosa, cómo va surgiendo la prosa precisamente por el discurso retórico, y cómo eso nosotros sabemos que al comienzo, por ejemplo, el texto de Parménides es un poema, como con Platón ya deja de ser poema y se convierte en diálogo, que está hecho como más a semejanza de la tragedia, y como dicen algunos comentaristas, en Aristóteles la filosofía se vuelve prosa. Entonces tiene que ver también mucho con esas separaciones que se van dando entre poesía y retórica, pero en este texto que estamos viendo, en este discurso que estamos viendo de Gorgias, esa separación todavía no se da, y todavía la poesía está directamente vinculada con la retórica. Entonces la persuasión no tiene simplemente que ver con las pasiones, sino también tiene que ver algo que también vamos a mirar porque obviamente Aristóteles también lo retoma, también con lo que podría ser propiamente la lexis, el estilo, el uso de las metáforas, el uso de las comparaciones, el uso de las imágenes, el uso de los ritmos, el uso del metro, o sea, de todo eso que a su vez también es muy importante a nivel de la persuasión. Entonces no estamos viendo solamente cómo la palabra influye en las pasiones de quienes escuchan, sino que también nos persuade mediante el ritmo, la métrica, el sonido. O sea, que todo eso también encanta el alma, seduce el alma, eleva el alma. Otro texto que también es muy interesante, que yo les recomiendo, se llama La musa aprende a escribir. En ese texto llama mucho la atención porque alude a los discursos, por ejemplo, de Hitler, y dice que muchas personas que no sabían alemán, sin embargo, cuando escuchaban a Hitler, se quedaban oyendo el discurso, porque el ritmo que utilizaba Hitler en sus discursos producía una suerte de encantamiento. Entonces, eso también es muy interesante para ver en relación con los discursos, todos los componentes que tiene la persuasión, que no es solamente la palabra, que no es solamente la razón, que no es solamente lo que se está diciendo en el discurso, sino que tienen otra cantidad de componentes que colaboran en esa persuasión. Entonces, ahí explícitamente Gorgias está diciendo: la fuerza del encantamiento del alma la hechiza, persuade
y transporta por la seducción. O sea, está poniendo los tres componentes fundamentales, los reúne para mostrar cómo ahí también hay una persuasión. Vamos entonces a este argumento. Dice: dos artes de seducción y de hechicería se inventaron, son los errores del alma y los engaños de la opinión. Estas dos afirmaciones que tiene Gorgias acá, los errores del alma y los engaños de la opinión, vamos a ver también Aristóteles cuando está trabajando las facultades del alma, cómo muestra esas dos cosas que suceden. O sea, no es que la palabra, me parece que es impropio a veces de lo que hoy en día se está hablando, que no hay que utilizar ningún otro recurso, sino siempre la palabra. O sea, como si la palabra por sí misma fuera buena, como si la palabra, por el hecho de que uno tiene los argumentos y da los argumentos, eso quiere decir que mi acción es correcta, lo cual me parece impropio, porque hay que tener en cuenta que es que lo que está mostrando aquí Gorgias es que realmente la palabra tiene mucha fuerza, y que a veces la palabra tiene más fuerza que una palmada, que la violencia, y que la palabra también engaña, y que la palabra también es errónea. Entonces me parece que esto es muy importante, porque no hay que hacer tanto elogio de la argumentación, no hay que poner la argumentación como si fuera la panacea de todos los males, porque es que el poder también se ejerce mediante la palabra, la violencia también se ejerce mediante la palabra también se engaña, mediante la palabra también se seduce. Entonces no hay que darle poner la argumentación como si fuera la panacea para todos los males. Entonces ahí me parece que es fuerte el texto de Gorgias por eso, porque dice: dos artes de seducción y de hechicería se inventaron, son los errores del alma y los engaños de la opinión. ¿Cuántos han persuadido? ¿A cuántos sobre cuánto? Y siguen persuadiendo, forjando un discurso mentiroso. Y ya recordemos el discurso del presidente de los Estados Unidos. O sea, uno sabe cuánto con el discurso se mueve a nivel del poder y del engaño. Pues si todo el mundo poseyese de todas las cosas el recuerdo de las pasadas, la conciencia. Nosotros sabemos, y se ha dicho mucho, que nosotros olvidamos mucho, ¿cierto? La memoria se va perdiendo y olvidamos lo que alguna vez algunos políticos hicieron, y volvemos otra vez a elegirlos y volvemos a creer en ellos. Entonces ahí va mostrando un poco ese poder que tiene el discurso. Pues si todo el mundo poseyese de todas las cosas el recuerdo de las pasadas, la conciencia de las presentes, la previsión de las futuras, el mismo discurso no sería como es. Para nadie hay ahora la posibilidad de recordar el pasado, ni de examinar el presente, ni de adivinar el futuro. De manera que, sobre muchas cuestiones, la mayor parte de la gente entrega su alma a la opinión como consejera. La opinión, por ser vacilante e insegura, proyecta en quien se sirve de ella unas situaciones vacilantes e inseguras. Entonces aquí está llamando la atención sobre dos cosas que son importantes. La relación con el tiempo, que va a ser un elemento muy, muy interesante a nivel de la retórica. ¿Qué está estableciendo con relación al tiempo? O sea, yo puedo olvidar el pasado, pero también anticipar el futuro es incierto. O sea, yo puedo hacer anticipaciones sobre el futuro, pero eso no quiere decir que eso vaya a ocurrir. O sea, la acción humana está metida como en esa encrucijada. Cuando uno está tomando una decisión, uno no tiene todos los datos, podría decir, como dice Germán Vargas muchas veces, que me da risa. Uno no tiene todos los datos. O sea, uno tiene ciertos recuerdos, ciertas cosas que le pueden ayudar a orientar su decisión, otras las olvida. Ahí no tiene todos los datos de las cosas en el presente, o sea, uno no tiene todos los datos, ni tampoco puede anticipar todas las cosas que están por suceder. Luego la decisión que uno toma siempre es una decisión insegura.
Y además muestra aquí Gorgias el carácter que tiene la opinión, que es algo que marca también mucho Aristóteles. La opinión puede ser verdadera o falsa, o sea, siempre tiene ese carácter. O sea, a pesar de que Gorgias recurre, nosotros habíamos establecido cuando vimos lo de la opinión en Aristóteles, habíamos mostrado cómo una cosa es mi opinión subjetiva, ¿cierto?, que depende de mi subjetividad, por ejemplo, si esto me gusta o no me gusta, si esto me parece amargo o no me parece amargo, a otro le puede parecer no amargo, todos podemos tener sensaciones diferentes, podemos tener unos frío, otros calor, pues es tiene mucho que ver con la subjetividad. Y otra cosa, habíamos marcado también, es las opiniones generalmente admitidas, o sea, lo que una comunidad admite como verosímil, utilizábamos ese término para diferenciar, Aristóteles lo utiliza para diferenciar lo que es verdad, que solamente son verdad la definición del triángulo, la definición del cuadrado, etcétera, pero lo que nosotros admitimos como verdadero, y ya hemos visto opiniones a las que recurre Gorgias, que puede que de pronto para nosotros no tengan el mismo carácter de verosimilitud, pero que en una determinada cultura hay determinadas opiniones que se van considerando como verdades, y ese cuerpo de verdades son a los que recurrimos para hacer las argumentaciones, que es lo que hemos estado mostrando con Gorgias, y continuamente Gorgias está recurriendo a esas cosas sabidas, a esas cosas ya dichas, a esas opiniones que ya se han establecido como que son así, para presentar sus argumentos, pero está mostrando también cómo la opinión, la retórica se mueve en el espacio de la opinión, cómo la opinión siempre puede ser discutida, así tenga ese valor de lo sabido, uno siempre puede volver sobre eso sabido y decir no, eso no es así, tal como lo presenta, como lo está haciendo Gorgias, en el caso de Helena, es sabido, todos saben, todos creen que Helena es culpable, pero yo les voy a mostrar que eso no es así. Entonces, la retórica siempre se está moviendo en ese asunto de la opinión, y Gorgias está marcando aquí precisamente que la opinión es vacilante, que la opinión siempre se mueve entre, puede ser en un momento verdadero, puede ser en otro momento, puede ser falso, o sea, puede haber un cambio en la opinión. Y me parece que esta precisión de Gorgias es muy importante con respecto a lo que estamos viendo respecto a la retórica. Vuelve a retomar el asunto. ¿Qué motivo impide pues creer que Helena fue impelida por las palabras, pero no por la propia voluntad, como si fuese arrebatada por la violencia? Así se puede ver la fuerza de la persuasión. No tiene forma de inexorabilidad, pero tiene su potencia. La palabra pues que ha persuadido a un alma coacciona al alma que ha persuadido a cumplir los dictados y a consentir en los hechos. Entonces ahí remarca Gorgias la diferencia entre lo que es inexorable y lo que tiene que ver con la persuasión. La palabra muestra su potencia, persuade, pero eso no quiere decir que eso sea siempre así, o sea, la diferencia que nosotros marcábamos quizás entre lo que es necesario, que siempre sucede de la misma manera, y lo que puede cambiar, lo que es contingente, lo que está sometido un poco a las circunstancias específicas. Aquí al final plantea una diferencia que me parece también, quiero llamar la atención sobre eso, dice: el alma que ha persuadido a cumplir los dictados y a consentir en los hechos. O sea, esos dos elementos de lo dictado y los hechos es muy importante también a nivel de la retórica, porque también en la retórica no solamente se va a recurrir a las opiniones generalmente admitidas, a los dictados, digamos así, sino también tiene que ver con lo que sucede, con los hechos. Y ahí volvemos a la diferencia que habíamos establecido en la sesión pasada, la diferencia que marca Aristóteles entre opinión y fainómena, entre la opinión y los hechos, entre la opinión y los fenómenos. O sea, podemos recurrir a esas dos
a esas dos instancias. Entonces, como la conclusión, finalmente después de haber presentado de manera muy potente, yo creo, el poder que tiene la palabra, mostrando todos sus aspectos de cómo la palabra logra persuadir y tiene mucha potencia, que hay un gran poder en la palabra, entonces Gorgias puede ya establecer un poco las conclusiones de esta parte. Dice así: aquel pues que persuadió es el culpable, puesto que actuó forzando. O sea, volvemos a nuestra idea. El primer argumento demostró a Gorgias que fue violentada, o sea, que se utilizó la violencia, y frente a la violencia o al destino de los dioses o a la fortuna, Gorgia fue sacada, no fue por su propia voluntad. Y aquí está mostrando que tampoco es por su propia voluntad cuando es persuadido por la palabra. O sea que también hay una especie de violencia, digamos así, de la palabra cuando se persuade. Aquel pues que persuadió es el culpable, puesto que actuó forzando. Quien obedeció es inútilmente difamada, puesto que se vio forzada por la palabra. Y puesto que la persuasión, cuando se añade a la palabra, sella el alma como quiere, hay que aprender en primer lugar los discursos de los meteorólogos, los cuales, eliminando una opinión, construyendo otra, hicieron aparecer a los ojos de la opinión cosas increíbles y oscuras. En segundo lugar, los debates oratorios forzosos en los que un solo discurso, aunque no pronunciado según verdad, pero redactado con arte, deleite y convence a una gran multitud. En tercer lugar, las contiendas de los discursos filosóficos. En ellas se pone de manifiesto con qué rapidez el pensamiento hace cambiar las creencias de la opinión. Hay una analogía entre la potencia del discurso y la regulación del alma, y entre la regulación de las medicinas eliminan de los cuerpos ciertos humores y otras otros, y unas pueden hacer cesar el dolor, pero otras la vida. Asimismo, unos discursos pueden provocar pena, otros deleite, otros terror, otros disponen a los oyentes a la valentía, otros con una cierta persuasión nefasta, drogar y seducir el alma. Entonces, este argumento hace toda una serie de comparaciones, utiliza la comparación con otras artes y disciplinas para ir mostrando en analogía con eso cómo el discurso tiene todos esos poderes. Entonces empieza con los discursos de los meteorólogos, luego sigue con los debates oratorios, pasa a los discursos filosóficos e introduce también la medicina. O sea, cómo de cada una de esas distintas artes y disciplinas, Gorgias va extrayendo como lo característico de cada una para mostrar cómo con la palabra se puede hacer todo lo que se hace en esos espacios. Entonces, dice con respecto al primero, los cuales eliminando una opinión, construyendo otra, hicieron aparecer a los ojos de la opinión cosas increíbles y oscuras. O sea, quienes trabajan en esa disciplina, hacen aparecer, muestran a la opinión otras cosas que a simple vista ellos no podrían observar, van mostrando, dice ahí, cosas increíbles y oscuras, y lo hacen mediante el discurso, o sea, lo van presentando mediante el discurso. En los debates oratorios, que no necesariamente, y eso es la insistencia que hace Gorgias todo el tiempo, no necesariamente esos discursos oratorios son pronunciados para promover la verdad, sino son discursos que también convencen y deleitan porque se conoce el arte de la palabra, porque se maneja también el arte de la palabra, que yo puedo convencer a otro de algo que no es verdad. Pues si nosotros todo el tiempo hemos experimentado ese efecto del discurso. Y también en los discursos filosóficos.
Entonces no es tan cierto que la filosofía no sea retórica. Pues también Rorty, por ejemplo, hoy dice que la filosofía es retórica, porque el discurso filosófico también se mueve en el nivel de la opinión, o sea, uno también está, con todo lo que yo estoy aquí hablando, pues yo estoy haciendo discurso retórico, o sea, yo los estoy tratando de demostrar a nivel de la filosofía una cierta teoría o unos ciertos planteamientos que determinados filósofos hacen, pero lo interesante y que Aristóteles se dio cuenta de eso y que es muy importante es que frente a esta forma de presentar Gorgias, la retórica, nosotros vamos a tener también un trabajo de Aristóteles. Entonces, la filosofía lo que va mostrando son distintas teorías, distintos planteamientos que se van presentando, que los filósofos van presentando sobre determinados asuntos. Entonces, a lo que uno asiste en la filosofía, que a mí me parece que ese es el valor más grande de la filosofía, no es porque la filosofía sea verdad, la verdad, que yo creo que algunas personas consideran que el que pronuncia la palabra filosófica es casi que el chamán de una determinada comunidad, es el que guía, es el que dice la verdad, sino que lo interesante de la filosofía es poder, y yo creo que este es el valor del aula abierta, que ustedes escuchen distintos planteamientos de distintos filósofos, pues a través de los profesores que los están presentando, obviamente, y que ustedes lo que produce la filosofía es que van ampliando un poco el conocimiento sobre determinados asuntos, pero no quiere decir que lo que está diciendo el filósofo es la verdad, sino que la verdad se va ampliando, digamos así, va mostrando distintas facetas, va mostrando distintas perspectivas y uno va ampliando como su mirada sobre el mundo. Entonces me parece que la filosofía es un diálogo interminable de los filósofos. Hay una frase muy bonita de Aristóteles que dice en Metafísica: este asunto es tan complicado que se necesita el concurso de todos. O sea, no es un asunto de un filósofo, de alguien privilegiado que es capaz de ver la verdad, sino es que colaboremos todos, miremos este problema, miremos este asunto para que todos podamos intervenir y opinar sobre eso. Es claro que Aristóteles en varias de sus obras, como yo lo había planteado, está recogiendo las opiniones de muchos filósofos. Cuando empieza a tratar un asunto, veíamos, no siempre, pero cuando ya hay opiniones sobre el tema, él lo que hace es recogerlas porque lo importante es ir mirando cómo todos esos filósofos fueron planteando sus opiniones, fueron mirando ese asunto y mirando a partir de esas distintas perspectivas que cada uno asume. Y ahí se ve como el valor de la opinión también que tiene a nivel del conocimiento filosófico. Entonces, ahí Gorgias está llamando la atención sobre el espacio de la filosofía, de los discursos filosóficos, también se pone de manifiesto las contiendas. De hecho, Giorgio Colli en el libro del nacimiento de la filosofía dice que en el origen la filosofía es agonística, o sea, y yo creo que no ha perdido su característica. O sea, la filosofía siempre es lucha, es combate. La filosofía es el combate de los filósofos, o sea, no es solamente el diálogo, sino son los discursos fuertes de unos contra otros, porque lo que se está jugando ahí es el conocimiento. Entonces, es importante como ver también esta forma como presenta Gorgias a la filosofía en este caso. Y lo otro que me parece muy interesante en este argumento es la analogía que hace entre el discurso y la regulación del alma, porque nos permite presentar en ese texto de La musa aprende a escribir, se plantea también, que es muy interesante, que nosotros tenemos unos determinados ritmos biológicos y que precisamente la palabra lo que hace es como tratar de repetir esos ritmos, y eso hace que uno entre como en sintonía con esa palabra. Eso yo no entro porque no tengo como la competencia para establecer si eso es así o no es así, pero uno sí podría decir que por ejemplo, cuando uno escucha música, uno entra como en una cierta sintonía con la música, con los ritmos, lo empieza a meter como en un cierto estado del alma,
Entonces, uno sí puede decir que si en el discurso también hay ritmo, como lo hay en la música, uno sí podría decir que la palabra con el ritmo que pronuncia también hace que uno vaya entrando en un cierto estado del alma. O sea que lo que está planteando aquí Gorgias tiene en la experiencia que nosotros mismos tenemos con respecto a esas experiencias de la música o esas experiencias con la poesía, por ejemplo. Yo antes de venir acá dije, uy, qué pánico, porque antes de mí yo sé que estuvo Carlos Vázquez, y yo sé que Carlos Vázquez estaba hablando de poesía, y además no todos los poetas tienen la voz para leer sus poesías, o para leer poesía. Carlos sí la tiene, él tiene un tono de voz y un manejo del ritmo alguna vez también le decía que él, cuando hablábamos de retórica, yo le decía, usted tiene la capacidad de persuadir, yo sé retórica pero no persuado. Entonces él se reía, porque realmente eso tiene que ver también con un talento específico que tienen las personas. Entonces Gorgias está mostrando precisamente eso. Sí, Adonai. Sí, además, sí. Entonces es muy distinto. Y yo traje este discurso precisamente porque es pensando en esas cualidades poéticas también que tiene Gorgias. Obviamente la traducción, yo bajé una traducción de internet, pero obviamente yo creo que es mejor la traducción que está en el del texto de los sofistas, testimonios y fragmentos que publicó Gredos. Sí, ahí aparece este discurso, Elena, y otros discursos que vamos a mirar. O sea, voy a utilizar de pronto varios de los discursos que aparecen acá. Esa es una recopilación que se hace de distintos fragmentos de los sofistas que pues obviamente nos pueden servir como para trabajar lo de la retórica. Y creo que de pronto la traducción que tiene Gredos es un poco mejor que esta que le estoy presentando, pero de todas maneras, y obviamente pues leer en griego obviamente se sentirá de otra manera, puede ser uno, porque acá se está manejando también entonación. Entonces las traducciones dependen mucho de la capacidad que tiene el traductor para no solamente poder traducir exactamente lo que está en el discurso, sino también poder traducir el ritmo, traducir la melodía, y muchos poetas dicen que a veces los traductores casi que vuelven y crean su propia poesía, y a veces las poesías traducidas son más bonitas que las originales, porque el que traduce es realmente más poeta de pronto, o hace su propia poesía cuando traduce. Entonces por eso la dificultad de las traducciones de las poesías es tan grande, porque no solamente es el texto, sino también todo lo que tiene que ver con el ritmo, con la melodía y con la métrica original del poema, que tiene que ver mucho con cómo la poesía logra conjugar sonido y palabra para producir esa obra poética. Sí, claro. El traductor de Gredos es Antonio Melero Bellido, es el traductor de Gredos. Bueno. Entonces estábamos hablando de esa última analogía que hace con la medicina. Pues acá pueden los médicos saber un poco más sobre esto, pero obviamente acude a la medicina de la época griega, que tiene que ver mucho con los humores. O sea, hay toda una teoría de los humores, y él acude a la medicina porque le adjudica también a la palabra la facultad que tiene el remedio, la droga, para calmar el dolor, o sea, para producir de la misma manera que provoca la medicina, producir la seducción en el alma. Dice, drogar y seducir el alma. Es también muy interesante esto. Ahorita estaba tratando de recordar que Platón también utiliza la idea del fármaco, si ustedes recuerdan, para hablar de la filosofía. Entonces
del poder también que tiene la palabra. Entonces ahí, cuando él hace, voy a recordar que es la crítica que hace precisamente Platón a la escritura. Y ustedes recuerdan que un poco Platón defendía la idea de que la filosofía fundamentalmente era comunicación de las almas, por eso para él era tan importante el diálogo. En cambio la escritura, y acudía al dios Thor que con la invención de la escritura hace que se olvide, o sea, el texto escrito es un texto muerto, pierde vida, solamente el diálogo entre las almas es el que realmente anima la palabra. Entonces recordaba esto porque aquí con esta analogía que está haciendo Gorgias con la medicina y con la droga, está acudiendo un poco a ese poder que tiene la medicina de hacer cesar el dolor, y como con los discursos, dice él, se puede provocar pena, unos provocar pena, otros deleites, otros terror, otros disponen a los oyentes a la valentía, otros con una cierta persuasión nefasta, drogar y seducir el alma, o sea, apaciguar el alma, hacer que el alma entre en un estado de apaciguamiento, como es el objetivo un poco de la medicina, es apaciguar el dolor, calmar el dolor. Entonces ahí concluye Gorgias esta parte de este argumento que tiene que ver con la palabra, y entonces dice: entonces ha sido demostrado que si se la persuadió con la palabra, ella no es culpable sino infortunada. Entonces vamos mirando, o sea, nosotros vamos mirando cómo logra persuadir, ¿cierto? Cómo logra salvar a Helena de la culpa, pero va mostrando, si nosotros vamos viendo los argumentos, obviamente esos argumentos todos ustedes pueden seguir analizando y mirando mucho cómo está estructurando esos argumentos, cómo está utilizando lo que nosotros llamamos las figuras retóricas también, cómo está utilizando metáforas, analogías, cómo está jugando con el ritmo, etcétera. Pero en últimas él va presentando los argumentos y va diciendo: mira, esto me parece que es suficientemente fuerte lo que yo estoy diciendo para que ustedes se convenzan de que realmente es un argumento que que lo que trata es de establecer que Helena no es culpable tal como la historia la ha querido presentar. Bueno, y uno obviamente puede usar esos argumentos en provecho propio, ¿cierto? cuando los quiera utilizar. Bueno, y dice: y puesto que la persuasión, cuando se añade la palabra, sella el alma como quiere, hay que aprender en primer lugar los discursos. Creo que es que estaba repetida, espérese, sí, es que se me repetí la anterior. Bueno, ahora sigue con la cuarta causa: pero expondré la cuarta causa con un cuarto razonamiento. Si fue efectivamente amor, este es el que más me gusta a mí, si fue efectivamente amor quien produjo todas estas cosas, no será difícil que sea absuelta de la culpa que se le imputa. No, porque el amor de San Pablo no es el amor del que está hablando Gorgias. Tú sabes que hay una diferencia entre el ágape y el eros. Sí, no, verdad, es molestando. Sí, bueno, sí, no, es por molestar. Pero ese amor del que habla el cristianismo es más el amor del ágape que el eros del que vamos a ver que está utilizando Gorgias aquí en el argumento. La naturaleza de las cosas que vemos no es como nosotros queremos, sino tal como cupo a cada cosa. Por la vista, el alma recibe una impresión de acuerdo con lo que son las circunstancias. Por ejemplo, si la vista repara en enemigos armados de bronce y de acero, el uno para la defensa, el otro para el ataque, se turba y perturba el alma, hasta tal punto que a menudo aterrorizados huyen del peligro como si fuese eminente.
inminente. Ahí estuvo, ahí hubo un error. Bueno, pues la fuerza de costumbre se ve percutida por el miedo producido por la vista, la cual, cuando se presentara, hace descuidar la belleza que proviene de la ley y el bien que nace de la victoria. Algunos, al ver cosas pavorosas, en aquel instante pierden las entendederas que todavía conservan. Hasta tal punto el terror sofoca y elimina el intelecto. Muchos fueron a caer en vanos afanes, en terribles enfermedades, en locuras incurables. De esta manera, la vista imprimió en la conciencia las imágenes de las cosas vistas. Prescindiendo de muchas cosas espantables, aquellas de las que prescindo son como aquellas de las que he hablado. Aquí vemos el argumento que está presentando Gorgias, tiene que ver mucho con las sensaciones y las imágenes que se presentan y que el alma recibe, y que a partir de esa impresión que el alma recibe, el alma se ve empujada a realizar determinadas acciones. Está estableciendo primero algo que también Aristóteles sobre lo que va a llamar la atención, son las circunstancias. Este elemento es muy interesante en la retórica de Aristóteles y lo está mostrando Gorgias también, porque va a marcar precisamente la diferencia entre algo que Perelman, a mi modo de ver, no conservó, que es la diferencia entre dialéctica y retórica. Porque acá, en el caso de la dialéctica, nosotros habíamos visto que la dialéctica fundamentalmente para Aristóteles es un método que permite examinar determinados problemas. En la dialéctica, Aristóteles establece que el método que se utiliza en la dialéctica recurre fundamentalmente a razonamientos dialécticos y a razonamientos por comprobación, o sea, lo que se podría llamar por inducción. Y como son problemas, él dice, recordemos, en la dialéctica tenía que ver con, pueden ser problemas de tipo ético o problemas que tienen que ver con la filosofía o para conversaciones o desea ejercitarse o para las cuestiones primeros para los principios que hay que encontrar para establecer los saberes. No sé, ese es un método, no es propiamente el papel que le está dando Aristóteles a la retórica, que nosotros vamos a ver ya marcando la diferencia entre dialéctica y retórica, porque la dialéctica es un método que solamente recurre a razonamientos, mientras que la diferencia que vamos a marcar con la retórica es que la retórica son discursos que se pronuncian sobre asuntos específicos, en este caso el asunto que está tratando Gorgias es precisamente el asunto de la guerra de Troya y la culpabilidad que tiene Helena frente a esa guerra, o sea, ese es el asunto central del discurso, obviamente el asunto de Gorgias, pero uno podría decir que el asunto del discurso es la retórica, ¿cierto? Una cosa es lo que él usa para construir su discurso y otra cosa es realmente el tema del discurso, que uno podría decir, a partir de lo que estamos viendo, pues el problema de Helena del Troya no es lo principal que Gorgias está desarrollando, sino que lo principal que está desarrollando Gorgias fundamentalmente es la retórica, ¿cierto? Porque va presentando a través de ese discurso de defensa a Helena, lo que está presentando es el poder que tiene la palabra y va mostrando efectivamente cómo frente a un asunto, a una particular, la retórica es capaz de mover la opinión. Entonces aquí está presentando otro elemento que vamos a ver más específicamente en Aristóteles, que es las circunstancias que rodean el asunto. O sea, cada vez que nosotros estamos tratando de persuadir, y ese es un elemento que sí rescata Perelman y que es muy importante. En el caso de la dialéctica, uno podría decir que es independiente de
quién habla y quién escucha, porque lo que interesa es el problema mismo, ¿cierto? O sea, a partir del problema se presentan los argumentos, no importa quién esté presentando el argumento, porque lo que interesa es cómo se soluciona ese problema, o cómo se avanza en el conocimiento de ese problema. Pero en el caso de la retórica, de lo que estamos hablando es de que de lo importante a lo que se orienta la retórica es a mover la opinión, a construir opinión. Entonces, importa no tanto el asunto, por eso llamo la atención sobre esto, sino que lo que importa es el efecto que ese discurso está produciendo en un auditorio. Entonces, ahí Perelman sí llama la atención sobre que la retórica fundamentalmente lo que busca es establecer un contacto entre el orador y los oyentes. O sea, es muy importante ese contacto que se pueda lograr entre esos dos. Gorgias todo el tiempo, o sea, eso es una característica fundamental, y vamos a ver la discusión que Aristóteles va a generar respecto a ese uso de los retóricos antiguos, porque Aristóteles dice muy claramente en la retórica que los tratadistas antiguos, pensando en Gorgias, lo único de lo que realmente se ocupaban era demostrar cómo las emociones, muchos de ellos, cómo con las emociones se lograba persuadir el oyente. Entonces, si uno ve toda la argumentación de Gorgias, de cómo él todo el tiempo está haciendo énfasis en el alma, ¿cierto? En la palabra que entra en conjugación con el alma, que se conjuga con el alma, todo el tiempo están haciendo énfasis en que la retórica está dirigida es al oyente y que está tratando de establecer contacto con el oyente, porque lo que le interesa es el juicio que el oyente emita sobre lo que él está presentando. Entonces, no es tanto que el problema, como en el caso de la dialéctica, sino es realmente la decisión que pueda tomar el oyente frente a lo que se le está presentando, ¿cierto? Es el oyente que finalmente decide, es el oyente el que escucha este discurso de Gorgias, el que finalmente va a absolver o no a Helena, ¿cierto? Es el oyente el que finalmente va a eximir y va a cambiar de pronto la opinión histórica que hasta el momento hay sobre Helena respecto a su culpabilidad. Entonces, aquí Gorgias está mostrando el papel fundamental que tendría entonces las circunstancias. Por eso, cuando yo en el libro establezco una diferencia entre una retórica general, de lo que podría llamarse una retórica general y una retórica en situación, estoy llamando la atención sobre esta énfasis que se hace a nivel de la retórica. Una cosa es la argumentación en general, ¿cierto? Los esquemas argumentativos generales, y otra cosa es realmente esa retórica en situación que no solamente se preocupa por los argumentos, sino que se preocupa por establecer el contacto con los oyentes. Y vamos a ver ahí las pasiones, el papel tan fundamental que tienen en relación con esa disposición de los oyentes, de quien escucha el discurso. Entonces ahí va mostrando los argumentos que se centran sobre las imágenes y sobre las sensaciones. Esto también va a ser retomado por Aristóteles, también va a trabajar muchísimo sobre esto acerca del alma, cuando él dice: si la vista repara en enemigos armados de bronce y de acero, el uno para la defensa, el otro para el ataque, se perturba y perturba el alma hasta tal punto que a menudo aterrorizados huyen del peligro como si fuese eminente. Pues la fuerza de la costumbre se ve percutida por el miedo producido por la vista. Entonces, ahí introduce, o sea, además del elemento visual, o sea, ya vamos viendo cómo Gorgias va añadiendo cada vez más elementos a la retórica, ¿cierto? Le va añadiendo todo lo que tiene que ver con la persuasión. Aquí ya le está añadiendo el elemento de la vista, ¿cierto? De presentar, Aristóteles en la retórica va a hablar de la capacidad que tiene el discurso de presentar ante los ojos, o sea, no se trata solamente del texto, del argumento como tal, del asunto como tal, sino cómo yo mediante el discurso, o sea, además de mover las emociones como nos ha estado mostrando con la palabra, el discurso tiene la capacidad de presentar imágenes,
de presentar las cosas. Entonces, cómo cuando está acudiendo a la vista, cómo frente a esas situaciones, cuando yo simplemente veo el bronce y el acero, ya veo eso, veo hombres vestidos de acero y mi alma inmediatamente se perturba. Y se perturba porque además, dice Gorgias, está la costumbre atrás. O sea, yo no me perturbo frente a algo que no sé qué es, ¿cierto? Sino me perturbo ante el bronce, en este caso el bronce y el acero, me perturbo frente a eso porque yo sé qué significa eso que estoy observando, ¿cierto? Entonces la perturbación no viene solamente de la vista en ese momento, sino de todas las experiencias, de la experiencia que yo he tenido, de que cada vez que veo el bronce y el acero, asocio inmediatamente con algo que me dice la lucha, el combate, la guerra, el peligro, la muerte, o sea, todo lo que puede reflejar eso que estoy viendo. Entonces, por eso es muy interesante también aquí cómo Gorgias va recogiendo también esa capacidad que tienen la costumbre, cómo las circunstancias, la costumbre también entran en el discurso retórico. Bueno, algunos al ver cosas pavorosas en aquel instante pierden las entendederas que todavía conservan hasta tal punto el terror sofoca y elimina el intelecto. Esta frase de Gorgias también es muy interesante porque vamos a ver eso, las implicaciones que tiene en la forma en que trabaja Aristóteles las pasiones. Es un elemento muy interesante que los griegos también, y pues nosotros lo hemos experimentado, pero también lo olvidamos, cómo las pasiones nublan el entendimiento. O sea, cómo las pasiones arrastran, cómo las pasiones, uno ha experimentado que en determinadas circunstancias, frente a determinadas cosas, uno dice es que pues sí, sabemos que en la ley aparecía ese hecho por ira e intenso dolor, ¿cierto? Era como una atenuante para la acción cometida. Entonces, si nosotros tenemos ahí una evidencia de que realmente nosotros en determinadas circunstancias podemos experimentar algo que ya los griegos, como lo estamos viendo, daban cuenta de eso, o sea, cómo las pasiones en un determinado momento pueden nublar el entendimiento y hace que emprendamos determinadas acciones, como en el caso que está presentando Gorgias acá. Eso es muy interesante porque eso lo va a recoger también mucho Aristóteles en relación con las pasiones. Y uno ve, por ejemplo, en las tragedias griegas también la fuerza que en un determinado momento tienen las pasiones, como en el caso, por ejemplo, de Medea, de la tragedia de Medea, como ella, nublada por los celos, llega a cometer pues semejante, pues a matar a sus hijos por hacerle daño a su esposo. O sea, como una madre puede en un momento dado, sofocada por los celos o nublada por los celos, cometer determinadas acciones. Y eso me imagino que los abogados que trabajan toda la parte criminalística pues saben muchísimo más sobre eso. Pero lo interesante es mirar que aquí en este discurso de Gorgias hay una cantidad de elementos muy interesantes que él va a ir presentando los argumentos, y que uno se da cuenta cómo después eso Aristóteles va recogiendo todo eso que está ahí presente en ese discurso y que hace parte de la memoria griega, y cómo él lo va retomando para ir mostrando cómo eso que ya se sabía, eso que corresponde al saber de su época, ya estaba presente ahí, y hay una reflexión. O sea, detrás de este discurso, que uno podría decir es muy bello, hay un gran contenido a nivel del conocimiento respecto a lo que es la palabra y todo lo que ella implica. Entonces esa frase me parece que es muy importante para lo que vamos a mirar en Aristóteles. Bueno, esa es, y al final ya explícitamente va a hablar de las imágenes.
Dice: de esta manera la vista imprimió en la conciencia las imágenes de las cosas vistas. O sea, eso también es muy interesante porque Aristóteles en Acerca del alma va a desarrollar toda una teoría de la imaginación. Es un capítulo muy pequeño, el libro tercero de Acerca del alma, el capítulo 3, son como 4 paginitas, y Aristóteles desarrolla ahí toda una teoría de la imaginación que yo creo que pues hoy se está viendo un poco la importancia que tiene esa teoría de la imaginación, porque Aristóteles empieza a establecer una diferencia muy interesante entre sensación, imagen, pensamiento, algo que él dice que los antiguos todavía no habían diferenciado muy claramente. Entonces, aquí ya vemos a Gorgias estableciendo, si uno ve el argumento, ahí él está mostrando ya como una diferencia entre la sensación, las simples sensaciones, que Aristóteles tiene todo un trabajo sobre las sensaciones, sobre las distintas sensaciones en Acerca del alma, y lo que son las imágenes, que eso ya también es muy, muy importante, y vamos a ver la importancia que tiene las imágenes en la retórica de Aristóteles, y cómo aquí Gorgias está mostrando que precisamente esas imágenes se guardan. La calidad de las imágenes se van guardando, y son esas imágenes que pueden también incidir en la persuasión. Entonces, ahí vamos recogiendo como los distintos elementos que van apareciendo en el discurso de Gorgias, que me parece muy, muy importante. Entonces, seguimos con el argumento de Gorgias. Además, los pintores, cuando a partir de muchos colores y volúmenes llegan a dar perfecta forma a un solo cuerpo y a una sola figura, deleitan la vista. O sea, vuelve otra vez Gorgias sobre la sensación, pero aquí ya nos está mostrando una diferencia que es muy interesante entre las imágenes que se producen por medio de la sensación y se guardan, y las guardamos en la memoria, digámoslo así, y las imágenes que se proyectan. O sea, esa diferencia entre imágenes mentales, digámoslo así, e imágenes construidas o producidas, en este caso por los pintores. Y me parece muy interesante también la alusión que hace Gorgias respecto a la composición, cómo el pintor, a partir de los colores y de los volúmenes, llega a formar un solo cuerpo. Esto me parece que es muy importante porque está mostrando ya en este momento Gorgias como la labor de composición del discurso. O sea, cómo nosotros hemos ido percibiendo cómo Gorgias fue armando ese discurso, o sea, todo el trabajo obviamente que hay detrás de este discurso. O sea, este discurso no es un discurso que es producto de la improvisación, sino un discurso que durante muchos años fue trabajado. Cómo él va estructurando el discurso, cómo fue presentando a Helena, cómo después fue estableciendo voy a presentar tales tipos de argumentos que van orientados a tales cosas, y que finalmente todos esos argumentos a lo que apuntan es a persuadir al oyente de que Helena no es culpable, ¿cierto? Entonces, esa alusión a la pintura está dando cuenta un poco de que así como el pintor compone con colores y volúmenes y hace un solo cuerpo y una sola figura, ¿cierto? Eso tiene que ver con la unidad que logra el pintor con su obra. Nosotros podemos llamar la pintura una obra solamente porque hay una composición, hay una integración de diferentes elementos que me permiten a mí percibirlo como una sola cosa, ¿cierto? Como la pintura tal, la pintura de Rafael o la pintura de etcétera, etcétera. O sea que yo la puedo identificar como una sola cosa a pesar de que tiene muchos componentes. Entonces, lo que está haciendo aquí Gorgias es utilizando también esa analogía, aquí vemos otra vez utilizando analogías, para decir, mire, así como la pintura, el discurso como la pintura es una composición. Yo cojo distintos elementos, estoy
componiendo distintos argumentos, pero todos están enlazados y están coordinados de tal manera que hacen de este discurso un solo discurso. No son partes separadas, sino un solo discurso. Entonces, me parece que ahí está mostrando, porque dice, y una sola figura deleitan la vista. O sea, ¿qué es lo que deleita la vista? Por eso también al principio cuando nos hablaba del orden, si ustedes recuerdan, armonía de la ciudad, el orden, cuando se refería a esos valores primeros, ahorita de pronto retrocedo hasta allá, veíamos cómo ahí está hablando también de un orden de la composición, de una armonía, de una cierta, de eso que deleita la vista. O sea que también en la persuasión, o sea, otro elemento que añadimos ahí, si nosotros podemos ir haciendo como una lista de todo lo que ha ido introduciendo Gorgias, aquí podemos mostrar claramente que además está introduciendo la idea del deleite que produce la obra como un conjunto, y que también eso es un elemento fundamental en la persuasión. Y sigue no solamente con el ejemplo de la pintura, sino que añade la escultura y dice, la creación de estatuas humanas y el tallado de esculturas divinas procuran un placentero espectáculo a los ojos. O sea, a la pintura añadimos la escultura. Así, también ciertas cosas producen naturalmente dolor a los ojos, otra los atraen. Objetos y personas. Así pues, si la visión de Helena, al gozar del cuerpo de Alejandro, mire el paso que está dando Gorgias, de la pintura, la escultura, o sea, son obras de arte, esas obras de arte deleitan, y entonces pasa ya al caso de Helena, dice, así también ciertas cosas producen naturalmente dolor a los ojos, otras los atraen. Muchas cosas en muchos consiguen forjar amor y deseo de muchos objetos y personas. Así pues, si la visión de Helena al gozar del cuerpo de Alejandro provocó en su alma un deseo y un impulso de amor, ¿qué maravilla hay? Si el amor es un Dios que tiene la fuerza divinal de los dioses, ¿cómo será capaz quien es más feble de eliminarlo y precaverse? Si es una enfermedad humana y una ignorancia del alma, no hemos de recriminarlo como una falta, sino considerarlo como una desgracia, pues llega como llega, por saqueos de fortuna y no por decisión de la inteligencia, por ineluctabilidad del amor, no por artificios componentes. Entonces, ahí vuelve a acudir a las emociones, a las pasiones, y esta vez es el amor erótico, por eso hacía énfasis en que es el amor del cual hablaba Platón, que arrastra, que es una locura, que es una demencia, ¿cierto? Que es una manía, que cuando se enamoran, así como él hablaba del terror y del miedo, el amor también es otra pasión, el amor también arrastra. Y además Gorgias introduce la idea de que, o sea, el amor no es solamente amor intelectual, no es el amor intelectual del que de pronto habla Platón también cuando habla de Diotima, sino es el amor carnal, el amor que también tiene el deseo por el otro, el que me empuja a hacer acciones que muchas veces yo dije, ¿yo cómo hice eso? Y sin embargo uno está ahí arrastrado por la fuerza del amor, y entonces él dice, pues si yo he disculpado a Helena por la violencia y que eso, o por que los dioses marcaron ese destino, o por la fortuna, si yo he disculpado a Helena por la fuerza de la palabra, ¿cómo no la voy a disculpar por la fuerza del amor? Y además le da Gorgias el carácter de divinidad, o sea, es el dios del amor que tira sus flechas, uno piensa en las flechas de Cupido, o sea, que tira sus flechas y que no es por la propia voluntad de uno que se enamora, sino es culpa del Dios que le tiró la flecha y que lo arrastró. Entonces, o sea, este es el argumento más hermoso porque, pues obviamente, pues uno dice, no, pues ¿cómo? Pero ¿ah? ¿Cómo?
Sí, los anteriores sobraron y este, ¿qué? Porque es que lo ya, París, es el París, es que aquí a veces ustedes yo no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces lo nombran como Alejandro, otras veces como París, o sea, es el mismo. Sí, hay varias traducciones, es el mismo Adonai, pero es que a veces por eso las traducciones cambian, a veces, ¿sí? Ok. ¿En la de qué? El de la oveja negra está así, sí. Entonces, pero es el mismo, Adonai, es el mismo personaje, sino que lo nombran de diferente. Pero volviendo al cuerpo, es muy interesante porque el primer pedazo que yo lo estaba asociando con el discurso porque me interesaba hacer esa asociación, obviamente el argumento va a hacer la analogía entre el cuerpo o obra como cuerpo, que es muy interesante ver esa analogía, ¿cierto? Porque el cuerpo como tal es una obra, o si uno lo pudiera pensar en términos de la pintura y la escultura, por eso es muy interesante porque pasa de la pintura a la escultura, y del significado que eso tiene pasar de la pintura a la escultura, ¿cierto? De un cuerpo pintado a un cuerpo esculpido a el cuerpo de París o Alejandro, ¿cierto? Es la obra en su conjunto. O sea, cómo deleita la pintura, cómo deleita la escultura y cómo se deleita ante el cuerpo humano, ¿cierto? Pues esa valoración que hay del cuerpo humano ahí. Y cómo el amor no es solamente el amor, pues generalmente el amor erótico no es el amor de lo que es la otra persona, sino involucra todo la atracción y el deseo que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, es muy interesante mirar eso, pero vuelvo a insistir, es como, y la idea que va a ser muy interesante en los estoicos de asociar la pasión con la enfermedad. O sea, eso también me parece que es un elemento muy interesante si uno quiere trabajar el tema de las pasiones, porque ahí Gorgias está hablando, y esa idea que existía, el amor es casi una enfermedad, o sea, es algo que nubla, casi, bueno, es una enfermedad, pues yo no la llamaría así, pero bueno, es algo que nubla, que nubla y que arrastra y que lleva a hacer pues cosas que como es el caso de Elena, ¿cierto? Por amor lo siguió y abandonó todo y fue culpable de todo el desastre sin medir las consecuencias. Uno cuando se enamora generalmente no mide las consecuencias de lo que pueda, nubla la razón, ¿sí? Entonces, Valery Domínguez, por ejemplo, para el caso de nosotros, sí, pues si uno traslada el argumento de Gorgias al caso de Valery Domínguez, pero uno no está convencido ya tanto de eso, ¿cierto? Pero cómo se puede en un momento dado, lo interesante es ver cómo en un momento dado se pueden utilizar argumentos que tienen una cierta fuerza, ¿cierto? Pues uno no sabría si realmente puede disculpar a Elena o no, pero Gorgias está presentando una serie de argumentos que por la fuerza que tienen los argumentos uno podría decir que puede convencer, que en determinados momentos se puede convencer de determinadas cosas. Ahí ya finalmente dice, ¿cómo pues se puede tener por justo el vituperio de Elena? La cual, tanto si hizo lo que hizo plenamente enamorada o persuadida por un discurso o raptada por la violencia o bien forzada por una fuerza divina, ha de ser absuelta totalmente de la culpa ineluctable. Entonces ahí está, o sea, una vez presentados los argumentos, entonces dice Gorgias, bueno, ¿todo esto que yo les he dicho no los convence? Sí, la declaramos no culpable a Elena. Bueno, termina diciendo, entonces, una vez presentados los argumentos, una vez convencido el auditorio, una vez, no se ha escuchado la contraparte. Vamos a ver si alguien hace un discurso como ese. Eliminé con este discurso, ya convencido, ya está convencido todo el mundo, eliminé con este discurso el deshonor de una mujer,
Me mantuve en la norma que había establecido al iniciar el discurso. Intenté abolir la injusticia del vituperio y la necencia de la opinión. Quise escribir este discurso como un elogio de Elena, como un juego para mí. Es como, voy a volver al comienzo del discurso para mirar cómo lo presentó, ya para finalizar y que nos vamos a tomar café. Ornato de la ciudad es el coraje varonil, del cuerpo la belleza, del alma la sabiduría, de la acción la virtud, de la palabra la verdad. Contrario de todo esto es el desorden. Hombre y mujer, palabra y obra, ciudad y acción. Lo digno de elogio se debe honrar con el elogio, lo indigno débase cubrir de vituperio. Pues el mismo error y licencia es vituperar lo loable que loar lo vituperable. Empeño es del mismo hombre proclamar correctamente el deber y reprobar a quienes vituperaron a Helena, mujer en torno a la cual se ha convertido en unanimidad de palabra y de sentimiento, el testimonio de todos los poetas y la fama del nombre convertido en memorial de desgracias. Entonces, si él cumplió con el objetivo, eso fue lo que presentó al comienzo, y eso es lo que finalmente él dice, creo que eso se ha establecido. Me parece muy interesante cómo inicia el discurso, porque hace referencia a la ciudad. Que no cuadra, ¿cierto? Sí, sí, voy a mirar el texto. Espérate, ahí volví otra vez. Espérate, yo lo hago acá. ¿Algo que está mal como redactado ahí? No lo entendiste. Bueno, y podemos mirar la penúltima. Voy a mirar el texto como está traducido acá. En el texto de la traducción otra está así, por si acaso, dice, ¿cómo puede en consecuencia considerarse justo el reproche hecho a Helena, quien, enamorada o persuadida por la palabra o raptada por la fuerza u obligada por la necesidad divina, obró como obró? En cualquier caso, queda libre de la acusación. Sí, él ahí introduce, pues está presentado distinto. No cuadra ahí mucho, ¿cierto? Sí, está como listo. Bueno, entonces nos volvemos a encontrar acá a las 10:30 para continuar.